Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Aritmética de Baldor, regla de 3 simple. Ejercicio 301, solución de los problemas 1 a 3. Para resolver un problema por regla de 3, así como los enunciados aquí en la aritmética de Baldor, se tiene el siguiente procedimiento. Primer paso, se identifican las magnitudes. Recordemos que una magnitud es la cualidad de un objeto que es susceptible de medida, esto es, que se puede medir. Segundo paso, se designa una columna para cada magnitud. Tercer paso, se escriben todos los datos del supuesto en una primera fila. Cuarto paso, se escriben todos los datos y la incógnita que hacen parte de la pregunta en una segunda fila. Quinto paso, se comparan las magnitudes de cada columna con la magnitud de la incógnita y se deduce si son directa o inversamente proporcionales. Sexto paso, a las magnitudes que son directamente proporcionales con la incógnita se señala el dato de arriba con un signo menos y el de abajo con el signo más. A las que son inversamente proporcionales con la incógnita se señala el dato de arriba con el signo más y el de abajo con el menos. Al dato que está escrito arriba de la incógnita se señala con el signo más. Estos signos menos y signos más simplemente son señales para diferenciar cuando las magnitudes son directa o inversamente proporcionales. Séptimo paso, la incógnita x será igual a un cociente donde el dividendo es el producto de los números señalados con el signo más y el divisor es el producto de los números señalados con el signo menos. Octavo paso, se da la respuesta en palabras. Ejercicio 301, problema número 1. Enunciado del problema. Si 4 libros cuestan 20 bolívares, ¿cuánto costarán 3 docenas de libros? Las magnitudes deben tener la misma unidad de medida. Miremos la unidad de medida para los libros. Aquí en el supuesto está en unidades y en la pregunta en docenas. Entonces vamos a escribir estas docenas en su valor equivalente a unidades. Como una docena tiene 12 unidades, 3 docenas van a tener 3 por 12 unidades, esto es 36. ¿Y cuántas magnitudes tiene este problema? Pues tiene 2, el número de libros y el costo de esos libros. Vamos a designar entonces una columna para cada una de estas magnitudes. Vamos a tener que la primera magnitud es el número de libros y la otra el costo, y la unidad de medida de ese costo va a ser en bolívares. El bolívar es una moneda de Venezuela. En una primera fila escribimos los datos del supuesto. Si 4 libros cuestan 20 bolívares, o sea, 4 libros cuestan 20 bolívares. En una segunda fila se escriben los datos de la pregunta. ¿Cuánto costarán 3 docenas de libros? Entonces, 3 docenas de libros, ¿cuánto costarán? A continuación, se compara la otra columna con la columna donde está la incógnita para determinar si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales. Observamos que si el número de libros aumenta, pues el costo también va a aumentar. Esto es, cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta, y cuando una disminuye, la otra disminuye. Por lo tanto, las magnitudes son directamente proporcionales. Y señalamos el dato de arriba con un signo menos y el de abajo con un signo más. El dato aquí en la pregunta lo señalamos con un signo más. Y la incógnita x va a ser igual a un cociente, y en el dividendo escribimos el producto de los números que están señalados con un signo más. Esto es 36 por 20. Y en el divisor los que están señalados con un signo menos, el 4. Ahora simplifiquemos. Cuarta de 4, 1, cuarta de 20, 5. Y 36 por 5 pues es igual a 180. Ya hemos obtenido la respuesta. Vamos a darla en palabras.
Las 3 docenas de libros cuestan 180 bolívares. Ejercicio 301, problema número 2. Enunciado del problema. Si una vara de 2.15 metros de longitud da una sombra de 6.45 metros, ¿cuál será la sombra de una torre cuya sombra a la misma hora es de 51 metros? Aquí hay que suponer que esta vara de 2.15 metros de longitud está colocada verticalmente y la sombra emitida tanto por la vara como la torre son medidas de longitud horizontal. Así que el problema tiene dos magnitudes. La primera magnitud va a ser la altura y la unidad de medida de esa altura es metros, y la otra magnitud pues va a ser la longitud. La longitud de la sombra, también medida en metros. Ahora escribamos en una primera fila los datos del supuesto. Si una vara de 2.15 metros de longitud, o sea de 2.15 metros de altura, da una sombra de 6.45 metros, ¿cuál será la altura? Entonces ahora vamos a escribir los datos de la pregunta. ¿Cuál será la altura de una torre? Estamos averiguando la altura, cuya sombra a la misma hora es de 51 metros. Y comparando la magnitud donde está la incógnita con la otra magnitud, se concluye que son cantidades directamente proporcionales, porque cuando la altura del objeto aumenta, pues la sombra también va a aumentar. Y ahora escribimos las señales. Aquí siempre es el signo más. Como son directamente proporcionales, este se señala con un signo menos y este con un signo más, de tal manera que la x va a ser igual al cociente del producto de los números marcados con un signo más, y el divisor es aquel que está marcado con un signo menos. Aquí podemos multiplicar estos decimales tanto en el numerador como en el denominador por 100. Entonces nos va a quedar es 215 por 51 sobre 645. Ahora simplifiquemos, vamos a sacarle quinta a este y a este. Aquí, quinta de 21, 4, y llevo una. Y quinta de 15, 3. Acá, quinta de 6, 1, y llevo una. Quinta de 14, 2, y llevo 4. Y quinta de 45 es 9. Aquí los dígitos de este número suman 12, y 2 es un múltiplo de 3, por lo tanto este número es divisible entre 3, lo mismo este. Entonces saquemos de tercera. Simultáneamente ambos factores, tercera de 12, 4, tercera de 9, 3, y tercera de 5, 1, llevo una, tercera de 21, 7. Y yo puedo cancelar este 43 con este 43, y me va a quedar entonces que la x es igual a 17. Ya se ha encontrado entonces el valor de la incógnita x, que representa la altura de la torre. Vamos a dar esa respuesta en palabras. Respuesta: la torre tiene una altura de 14 metros. Ejercicio 301, problema número 3. Enunciado del problema. Una torre de 25.05 metros da una sombra de 33.40 metros. ¿Cuál será a la misma hora la sombra de una persona cuya estatura es de 1.80 metros? En este problema hay dos magnitudes, que son la altura de los objetos, esto es de la torre y del hombre, y las longitudes horizontales de sus sombras. Entonces, la primera magnitud va a ser la altura. O sea, esta columna va a ser para la magnitud de la altura. Y está medida en metros.
esa es la unidad de medida. Y la otra magnitud es la longitud de la sombra, que también está medida en metros. En una primera fila se escriben los datos del supuesto. Una torre de 25.5 metros de altura. O sea, un objeto que tiene esta altura da una sombra de 33.40 metros. ¿Cuál será a la misma hora la sombra, esto es la longitud de la sombra, de una persona cuya estatura es de 1.80 metros? Y como vimos, los datos de la pregunta los escribimos en una segunda fila. Y la magnitud donde está la incógnita es directamente proporcional a la magnitud donde está la altura. ¿Por qué? Porque si la altura aumenta, la sombra del objeto también aumenta. Y si la altura disminuye, la longitud de su sombra también disminuye. Entonces hacemos las señales. Este siempre se señala con el signo más. Como son directamente proporcionales, este de abajo se señala con un más y el de arriba con un menos. Y esa x va a ser igual a un cociente cuyo dividendo va a ser el producto de los datos señalados con el signo más. Y el divisor, el que está señalado con el signo menos. Efectuemos estas operaciones. Este puntico es el del por. Yo lo voy a escribir como un asterisco. Hagamos este producto. 33.40 por 1.80. Vamos a multiplicar estas dos fracciones decimales como si fueran enteros. Y luego, en el producto, separamos 1, 2, 3 y 4 cifras decimales. Se empieza a multiplicar por la primera cifra de la derecha. Como es un 0, pues eso me va a dar 0, que voy a agregar a la respuesta. Escribámoslo por acá. Y ahora por el 8. 8 por 0, 0. 8 por 4, 32. 2 y llevo 3. 8 por 3, 24 y 3, 27. Llevo 2. 8 por 3, 24 y 2, 26. Ahora por el 1. Y escribo el 0, el 4, el 3 y el 3. Bajamos este 0. Aquí me da 2. 7 más 4, 11. Llevo 1. Esto me da 6 más 3, 9 y 1, 10. Llevo 1. 2 y 3, 5 y 1, 6. Y separamos 4 cifras. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hay que dividir este producto entre 25.05. Aquí estos dos ceros se pueden obviar y queda 60.12 dividido entre 25.05. Y para efectuar esta división por el algoritmo conocido pues con los enteros, hay que hacer que el divisor sea un entero. Para lograrlo hay que multiplicarlo por 100. Y simultáneamente también el dividendo lo multiplicamos por 100. Entonces van a desaparecer esos punticos decimales. Los punticos que separan la parte entera de la parte decimal. Estos números tienen el mismo número de cifras. Entonces se compara la primera cifra del dividendo con la primera cifra del divisor. ¿Cuántas veces está 6 en 2? Pues está 3 veces. Pero ya sé que no me va a dar porque 3 por 5 ya me va a dar 15. Y aquí 3 por 2, 6 y una 7 se pasa. Entonces ensayemos con el 2. 2 por 5, 10. A 12, 2 llevo 1. 2 por 0, 0 y una que llevo 1 a 1, 0. 2 por 5, 10, a 10, 0 y llevo 1, 2 por 2, 4 y una 5, a 6, 1. Ahí termina la división de enteros, pero yo tengo que continuar para dar la respuesta
en decimales. Agrego este 0 y coloco el puntico aquí que separa los enteros de los decimales. Este número tiene 5 cifras, este tiene 4. Entonces se compara las dos primeras de este con la primera del divisor. ¿Cuántas veces está 10 en 2? Está 5 veces. Pero yo voy a ensayar con 4. 4 por 5, 20, a 20, 0. Llevo 2. 4 por 0, 0. Y 2 que llevaba 2, a 2, 0. No llevo nada. 4 por 5, 20, a 20, 0. Llevo 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10, a 10, 0. Me dio residuo 0 y da 2.4. Por lo tanto, x es igual a 2.4. Ese es el valor de la incógnita x, que en este problema representa la longitud de la sombra proyectada por el hombre o por la persona. Ahora hay que dar la respuesta en palabras. Respuesta: la longitud de la sombra proyectada por la persona es de 2.4 metros. De esta manera concluye la solución de estos tres problemas. Quien esté interesado en recibir clases de matemáticas online sobre este tema u otros temas de matemáticas, me puede escribir al correo electrónico calculo21@gmail.com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.